acá. Ya. Entonces, básicamente esto era una introducción, lo vamos a saltar, vamos a ir directamente O sea, acá, a los objetivos. Ya. Entonces, el objetivo principalmente es las etapas de la meiosis, ¿cierto? Eh, que tiene dos, son meiosis 1, meiosis 2. Cada una se divide en profase, metafase, anafase, heterofase. Está la citocinesis, ¿cierto? Que lo vamos a ver. Pero además acá hay algo importante, que la profase se divide en otras fases, ¿ya? Y aparte hay dos términos muy importantes que son el crossing over y la permutación cromosómica. Eh, Crossing over es un término medio pomposo en inglés para decir entrecruzamiento, básicamente, y que también lo vamos a explicar, ¿ya? Y ¿se escucha? sí. Ya. Cómo este proceso de meiosis sirve para la reproducción y la variabilidad genética. Démosle, Lucas. Ya, entonces, como les decía, genera cambios. Esto tiene que ver con los términos que les hablé recién del entrecruzamiento o crossing over. Y el otro término ya se me olvidó, el que escribiste en amarillo. Permutación cromosómica. Es. Eh, ya, y entonces se divide en dos: meiosis 1 o reduccional y meiosis 2 o ecuacional. Eh, y esta meiosis, por lo menos en los seres humanos, solamente ocurre en lo que es la formación de los gametos, ¿cierto? Y ese proceso específicamente es meiosis, pero nosotros le llamamos gametogénesis, ¿ya? Démosle nomás. Entonces, características importantes. Ya, lo que les decía, solamente ocurre en las células germinales, que son aquellas células que dan lugar a eh, los espermatozoides y a los ovocitos. Em, Como resultado de la meiosis, a diferencia de la mitosis, se obtienen 4 células hijas, con la mitad del número cromosómico y además diferentes a la célula madre. Eso es importante a nivel de concepto. No sé si algo así tan de memoria te lo irán a preguntar en la PSU, en la PTU. Pero el concepto importante: en la meiosis hay 4 células hijas como resultado, con la mitad de los cromosomas y diferentes a la célula madre, ¿ya? Entonces, estas células hijas son células haploides, no son diploides. O sea, son células N, no son 2N, que tiene que ver con lo que preguntaban en delante, ¿ya? Eh, entonces, la meiosis garantiza que las células hijas presenten esa variabilidad genética. Y avancemos. Hasta ahora es todo como una introducción, ¿ya? Y ahora sí, dos temas importantes. Acá hay dos procesos que no ocurren en la mitosis, que acá sí son muy importantes que ustedes los entiendan. Primero, la recombinación genética, um, o crossing over, o entrecruzamiento cromosómico. Tiene que ver con, como ustedes ven en las imágenes, los cromosomas homólogos se juntan, ¿cierto? Se juntan tanto que la meiosis da lugar a que esos puntos de unión, que se llaman quiasmas, si no me equivoco, eh, y debería saberlo porque es importante, son puntos de unión específicos, ¿cierto? En los que se unen los cromosomas. No, no es cualquier punto, sino que son puntos específicos. Am, y en esos puntos de unión se puede dar una mezcla de los genes. O sea, el cromosoma paterno le puede ceder eh, cierto gen, cierto, no sé, el gen número 5 pasa al de la madre y el de la madre número 5 pasa al del padre. Ahí como se ve en la imagen. Entonces esa parte azul pasa al lado y esa parte roja pasa al otro lado. Eso lo que hace es que se forman cromosomas nuevos. Yo vi por ahí que alguien que explicaba una clase en YouTube decía que se forman genes nuevos. Yo considero que no se forman genes nuevos, porque los genes ya están, son genes que ya existen. Lo que se forman son cromosomas nuevos.
Lo que forma genes nuevos es algo que se ve en, en biología al activo, si no me equivoco, que tiene que ver con la mutación genética, ¿ya? Pero eso es otro tema. Entonces acá se forman cromosomas nuevos porque se recombinan, ¿cierto? Durante el crossing over. Entonces, los segmentos del cromosoma se van intercambiando. Puede ser, aquí aparece uno, un segmento que se intercambia, pero la realidad deben ser muchísimos. Eh, bueno, es básicamente eso, estoy intentando explicarlo de forma sencilla. Después la separación de cromosomas al azar. Esto tiene que ver con... tenía otro término en delante, pero en fin. Eh, Esto que dice separación de cromosomas al azar también tiene que ver con la variabilidad genética. Y significa que cuando los cromosomas se alinean con su par homólogo en la placa ecuatorial, no se alinean los del padre a la izquierda y los de la madre a la derecha, sino que se pueden alinear de cualquier forma. A la izquierda el del papá, a la derecha la mamá. Y después en el de abajito puede ir también el del papá y después también la de la mamá a la derecha. Pero en el de abajo a lo mejor viene el de la mamá y después el del papá, ¿ya? Es algo enredado decirlo así, pero cuando salga alguna imagen se los voy a mostrar. Básicamente, entonces, eh, lo que yo les estoy diciendo es que cuando se alinean en esa placa, en esa doble placa ecuatorial, ¿cierto? No se alinean los del padre en una sola línea y los de la madre en una sola línea, sino que se van mezclando. Básicamente eso. ¿Y eso en qué ayuda a la variabilidad genética? En que cuando el uso mitótico se aferra desde el cinetocoro hacia uno de esos cromosomas, cada uno de los lados, cada uno de los polos va a recibir una mezcla de cromosomas del padre y de la madre. ¿Ya? Dale, Luca. No sé, espera, antes que avancemos, esto sí es importante. No tanto quizá en el tecnicismo, sino en entenderlo. No sé si alguien tiene alguna duda, para que vaya preguntando. Si es que les sale alguna otra duda, también pueden ir diciendo. Una acotación igual que este proceso de recombinación y permutaciones cromosómicas, como decís tú, claro, no es un proceso en donde se crean nuevos genes, sino que aquí lo que cambia es la posibilidad de expresión de estos genes en las células hijas, producto de esta recombinación entre material genético de padre y madre. Ujú. Básicamente, por ejemplo, si alguien tiene un papá, mamá, abuela, abuelo, con ojos de color, por ejemplo, y tú no naciste con ojos de color, agradecele a estos dos procesos porque tiran los genes al azar, ¿cierto? Entonces, no todas las células hijas van a tener el gen de ojos de color, y solamente algunos favoritos de Dios, ¿O no, Lucas? Claro. Básicamente. Y más adelante vamos a ver eso con más detalle, el tema de genética, que es lo que viene. El kiasma, claro, es este punto en donde ocurrió crossing over. El quiasma más específicamente son los puntos donde se juntan los cromosomas. Eso es lo que tiene que ver con quiasma el per se. El, Bueno, el crossing over, el proceso de cuando un segmento pasa para el otro lado. Pero no es que el segmento se llame quiasma, sino que el quiasma es el punto donde se pegan los cromosomas del otro. Después lo vamos a ver cuando aparezca la imagen. y acá Juan pregunta igual por qué hay más población de mujeres y la verdad no sabría responder eso. Creo que Hay, probabilidad con el XX. no. Es que hay varias investigaciones al respecto, pero yo he visto que ninguna tiene resultados muy concretos. Aparte también tiene que ver con el tema de la mayor probabilidad de muerte del hombre, tanto por la guerra, por la caza, etcétera. Pero así como de por qué nazcan más mujeres que hombres, no sé. Démosle, Lucas. Ya. Etapas de la meiosis. Entonces, eh, lo que queremos explicar acá es que la meiosis tiene dos ciclos. Es como que si tú decís la mitosis una vez y después de nuevo, ¿cierto? Ya. Pero acá, en una sola meiosis, por decirlo así, tienes meiosis uno y meiosis 2. La meiosis uno se llama reduccional. am, y la meiosis 2 se llama ecuacional. ¿Por qué la primera se llama reduccional? Porque tú lo que haces es reducir el número de cromosomas
que le estás dando entre comillas a cada célula hija, que en realidad no son células finales per se, pero lo que estás haciendo es reducir la carga cromosómica. Y después ecuacional, porque ocurre algo similar en la mitosis. Tú lo que haces es separar por cromátidos. ¿Ya? También lo voy a explicar en la fase y ahí se va a ver más claro. Pero básicamente, primero ocurre meiosis 1, después ocurre meiosis 2, ¿cierto? Eh, Continuemos, porque aquí se va a ver muy abstracto hasta que lleguemos a una imagen. Ya, meiosis 1, profase. La profase 1 es probablemente la parte más importante para este fin al menos de meiosis. Ya se divide en 5 partes, bien características también. Y bueno, muy en simple, leptonema, que sería la primera parte de la profase, tiene que ver con los cromosomas aún descondensados y que se empiezan de forma paulatina a condensar, ¿ya? Am, no los quiero confundir, pero recordemos que en mitosis, en la profase, nosotros decíamos inmediato se condensa el cromosoma, ¿cierto? Ya, po, acá como estamos dividiendo esa misma profase en 5 partes, en la primera, que es el leptonema, todavía no están condensados esos cromosomas, ¿vale? Am, Segunda parte, cigonema. Em, ya, aquí es donde se forman las tétradas. ¿Qué son las tétradas? Las tétradas son eh, el conjunto de ambos cromosomas homólogos. ¿Por qué tétradas? Porque cada cromosoma tiene 2 cromátidas, ¿cierto? Al ser 2 cromosomas, tienes 4 cromátidas. Y como están muy juntos, se unen por esos quiasmas. eh, Básicamente es el nombre al que nosotros le llamamos, con el que nosotros llamamos a ese emparejamiento de cromosomas, tétradas. Y probablemente lo van a ver harto o ya lo vieron harto. Am, ya. Cromosomas bivalente es un sinónimo de tetrada, por cierto. ¿Ya? Entonces en el cigonema ocurre la formación de estas tétradas. Paquinema. Acá se produce el crossing over, ¿ya? La recombinación genética o el entrecruzamiento de los genes. Y acá es cuando estos genes, a ver, el cromosoma se juntó, ¿cierto? En el cigonema, y en el paquinema ahora lo que hizo fue mezclar esas partes, que fue lo que yo les dije con el crossing over. Esos segmentos de información genética se empezaron a mezclar. Entonces, paquinema, crossing over. Diplonema, eh, ya. Ya se entregaron, ya se mezclaron los genes entre cada cromosoma de la tétrada, ¿cierto? En el diplonema lo que hacen, se empiezan a soltar un poquito, pero solamente quedan tomados por los quiasmas. Ya no quedan completamente pegados, sino que quedan por esos puntos de unión muy específicos. Eh, y acá sale un punto importante que dice, en este proceso, los centriolos o los centrosomas migran hacia los polos de la célula. Acá empieza la migración. Y después la diacinesis. Los cromosomas se condensan al máximo. Y acá es como yo les decía, en la profase hay condensación eh, de los cromosomas, sí, pero en la diacinesis. Ahí es cuando ya están condensados al máximo. Empiezan en el leptonema y se condensan al máximo dentro de la profase en la diacinesis. Eh, y en la diacinesis desaparece el núcleo celular. Creo que sí, ya. Y algo que se me estaba yendo. En la diacinesis, además, se empieza a formar el uso mitótico, porque los centriolos o los centrosomas ya están en el lugar, ya están en los polos, cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, uso meiótico, perdón, eh, desaparición del núcleo celular y máxima condensación dentro de la profase. Entonces,
Metafase 1. Aquí es similar también a lo que ocurre en mitosis, pero la diferencia es que en esta metafase, obviamente los cromosomas no están alineados como una sola línea, sino que son dos líneas, ¿cierto? Eh, y acá, a ver, ya, y acá es cuando ocurre este ordenamiento al azar de cada uno de los cromosomas. Y esto es lo que permite de que hacia la izquierda no se vayan solamente los cromosomas del padre y hacia la derecha los de la madre, sino que hay una mezcla de cada uno de ellos. Y algo importante, cuando yo digo que se ordenan al azar, no significa que cualquiera puede ir en cualquier lado, sino que los cromosomas homólogos se pueden ordenar, el mismo cromosoma, los mismos dos cromosomas homólogos se pueden ordenar o a la izquierda o a la derecha. Pero, por ejemplo, el par 3 no es que se vaya a colocar en el lugar del par 15, por ejemplo, ¿ya? Sino que en su misma posición correspondiente pueden ir o a la izquierda o a la derecha. Vamos, Lucas. ¿El Lucas? Avanza. ¿Vamos ella? Ah, no me aparece. Ahí sí, anafase. Ya. Entonces, en la anafase, es cierto que el uso mitótico se sostuvo desde el cinetocoro de cada uno de los cromosomas, ¿cierto? Pero como están unidos en pares, lo que va a resultar es en lo que yo les decía. No se va a dividir cada cromosoma a la mitad, sino que en esta parte, cada cromosoma entero se va a ir a un lado o al otro, ¿ya? Em, Errores en esta parte en la anafase pueden inducir a problemas por números cromosómicos. Por ejemplo, si en la anafase te llevaste un cromosoma más para un lado y uno menos para el otro, en ambos casos vas a tener problemas congénitos, ¿cierto? Y esos problemas se pueden dar en esta fase. Dale, Luca. Y bueno, telofase. Acá telofase funciona igual que la anterior, se reconstruye o se reordena todo, pero a diferencia es que en telofase 1 no reaparece el núcleo celular, ¿ya? ¿Por qué? Por obviedad. Porque después va a volver a ocurrir una división de la célula. Después de esta telofase, continúa una citodiéresis. Igual que ocurrió en mitosis, ¿cierto? Se divide. Y en este proceso eh, de citodiéresis, es donde se vuelven a duplicar los centrosomas, ¿cierto? Porque nosotros teníamos dos centrosomas, las células se dividieron en dos, ¿cierto? Pero para volver a empezar en profase 1, o sea, en profase 2, perdón, vamos a necesitar de nuevo que cada célula tenga un centrosoma más. Entonces, básicamente en esta intercinesis va a ocurrir eso. Continúa, Lucas. Y acá están más o menos las imágenes de lo que yo les hablaba. Continuemos, Lucas. Ya. Entonces, meiosis 2 o ecuacional. Esta meiosis es mucho más similar a lo que es mitosis. Si ustedes entendieron mitosis, van a entender la meiosis 2. En la profase 2, los centriolos comienzan a migrar a los polos, ¿cierto? Se empieza a formar el uso mitótico. Después en metafase 2, también se forma la placa ecuatorial. Esta vez se ordena de una sola línea, ¿cierto? Después en anafase, lo que va a ocurrir, al igual que en mitosis, es que los cromosomas se van a dividir por cromátidas. Cada cromátida se va a ir a cada polo opuesto. Y después en telofase se va
a reconstruir ahí sí el núcleo celular. Se va a empezar a descondensar el ADN y hay una parte que me falta de la interfase. Bueno, y en la fase 2 empieza la citocinesis, ¿cierto? Entre la fase 2 ya avanza la citocinesis eh, y después ocurre la citocinesis final. Entonces lo que pasó fue, tuvimos meiosis 1, meiosis 2, y recién en meiosis 2 nosotros tenemos a las 4 células hijas. Avanza Lucas. Entonces esto, eh, a ver, lo que quiero que entiendan es que después de meiosis 1, no sé cómo lo dirán los libros, pero no quedan dos células hijas per se, porque los cromosomas tienen dos cromátidas aún no están como en su fase normal, por así decirlo, porque recuerden que el ADN en su fase normal solamente tiene una cromátida. Entonces ahí ocurre el tiro de la meiosis 2, ¿cierto? Después de la replicación de los centrosomas, y recién al final de meiosis 2 tenemos a las 4 células hijas per se, cada una con diferente información genética, y cada una obviamente diferente a la célula original, o a la célula madre. Continúa, Lucas. Ya. Consecuencias genéticas de la meiosis. Ah, ya, básicamente y principalmente por el crossing over, que es la mezcla de los segmentos de los cromosomas, y el otro término se me fue. Lucas, ¿cuál era el otro término que pusiste? Permutación o Sí, la permutación. eh, es que es el ordenamiento al azar, ¿cierto?, de estos cromosomas. Es que nosotros conseguimos alta variabilidad genética gracias a esta meiosis. Y de hecho, como para llegarlo al plano forestal también, es tan así que nosotros, por ejemplo, en las plantaciones forestales, nosotros tenemos la opción de reproducir árboles de forma normal, por así decirlo, tener una propagación natural. Podemos también elegir a los mejores árboles para mezclar sus genes, pero también lo que se hace muchas veces, como les decía, a través de cultivo in vitro o a través de esquejes incluso, elegir solamente un árbol y de ese árbol hacer una plantación entera de clones. Y la diferencia entre una plantación de clones y una plantación natural es que esos clones van a tener toda la misma información genética. ¿Por qué? Porque todos esos clones crecieron por mitosis, porque tú los cortaste de una rama, ¿cierto? De un árbol, y lo que hiciste fue, las mismas células se volvieron a reproducir, se volvieron a multiplicar, a diferencia de la reproducción sexual natural. En la vida real, ¿qué implicancias puede tener eso? Por ejemplo, lo que tiene que ver con las plantaciones de plátano. Lo que yo entiendo que las plantaciones de plátano eh, las está atacando un hongo hoy en día, es que es muy, muy, muy mortal para esta. Y el hecho es que los plátanos, como fueron prácticamente reproducidos por mitosis, solo por esqueje, mismo plátano, una y otra vez, o por cultivo in vitro, todos tienen las mismas características. Entonces, si llega a encontrarse un patógeno que los pueda afectar, los va a afectar a todos por igual y chao plátanos. De hecho, el plátano no es una especie natural per se, no el que comemos nosotros al menos, sino que fue fabricada por el hombre, un entrecruzamiento. Pero lo que voy es que esta variabilidad genética, lo que le permite a los seres vivos en la naturaleza, es que al tener cada uno diferente información genética o información variable, eh, cuando hay patógenos que afectan a uno, hay otros que pueden sobrevivir. Y eso tiene mucha implicancia en lo que tiene que ver con la sobrevivencia, la adaptación, incluso la aclimatación. Y en seres humanos también con el humor incluso, ¿cierto? Con las emociones. Eh, y ese es como el ejemplo más característico que les podría dar como del área mía, por así decirlo. Am, y como les decía, en este proceso también pueden ocurrir anomalías.
si es que hay algún error, como les decía, sobre todo en anafase 1, si yo me llevo más de un cromosoma o menos de un cromosoma, voy a tener seres humanos con problemas génicos por número cromosomático, ¿cierto? Como dice acá, la trisomía en el cromosoma 21 es como el clásico, síndrome de Down. Y hay muchos ejemplos así que no se ven acá en meiosis, sino que se ven en el electivo. No sé si el Lucas quiere agregar algo. Igual me fui muy en bola con el ejemplo de los forestales. No, pero es un buen ejemplo. Creo que aplica a cualquier situación eh, que permite comprender la importancia de la variabilidad genética. Ujú. Eh, ya, aquí hay una tablita que si queréis tú, Lucas, la podéis leer porque yo el celu no la veo muy bien. ¿Cómo Profe, te ¿lo puedo explica? molestar un poquito? Dígame, o dime. En la parte genética también se vería la enfermedad como el Alzheimer. Mira, yo lo que entiendo es que todo lo que tenga que ver con enfermedad, y como les dije en una clase pasada, todo lo que tenga que ver con los seres vivos, en cualquier aspecto, tiene que ver con, con todo lo que es genes, ya sea por evolución, ya sea por lo que sea. Eh, pero ¿cómo te lo puedo explicar? Ahí yo no tengo como esa información de cómo funciona o algo así, pero obviamente siempre tiene mucho que ver. Am, Igual se por agradece, ejemplo, profe, gracias. sí, porque, a ver, lo que quiero decir es que el Alzheimer es una enfermedad que se expresa, ¿cierto? Que de cierta forma tiene que venir, no es un agente externo el que te lo produce, pero aún en agentes externos, eh, la respuesta de tu cuerpo depende de tus genes, ¿cierto? Eh, de la evolución humana en general. Pero eso, no me quiero extender ahí, Lucas, si puedes leer. Sí, bueno, en este cuadro igual me tapa un poco como, bueno, da lo mismo. Hace una comparación entre los procesos de mitosis y meiosis en, en todos los aspectos que hemos estado conversando hasta ahora, cómo resultan las células hijas, si existe recombinación o no, qué características tienen las células antes de empezar el proceso y al final. Es decir, si vemos las similitudes, ambas empiezan las células madres de diploides, es decir, con cantidad de 2N. Y las células hijas, a diferencia de la mitosis, en la meiosis son células haploides de N con la mitad del número de cromosomas, que en seres humanos corresponde a 23. La meiosis ocurre de tipo de reproducción sexual, en, es decir, en los Pero órganos sexuales. ¿Cómo? sí, pero no, pero básicamente Eh, ahí lo agrandé un poquito, pero esto yo creo que les sirve más para que lo vean ustedes cuando estén estudiando, Sí, yo si les creo queda alguna duda, si porque pueden buscarlo. es más textual. Eh, y me quiero ir a las últimas dos, a los últimos dos cuadritos, que al parecer dice función, ¿cierto? Tiene que ver con todas las funciones de la mitosis, que es importante. Crecimiento, regeneración de alguna herida, eh, reemplazo de células preexistentes, como puede ser el reemplazo de las células de la piel, ¿cierto? Em, en cambio, la meiosis, ¿cuál es la función? Es la producción de gametos para la reproducción sexual. Es muy específica la función de la meiosis. Am, y ventajas, en la mitosis la especie se reproduce con facilidad y en meiosis la reproducción es más lenta, ¿cierto? Y esto también tiene que ver con lo que yo les decía de los forestales. Muchas veces los forestales uno corta un árbol o una rama y planta el esqueje porque es más rápido. En cambio, si tú plantas un árbol desde chico, es un proceso súper lento, por loco, ¿cachai? Te demoráis mucho de pronto. Por ejemplo, si tú tenías un palto y tú lo plantáis desde la semilla, de por sí la semilla se demora, creo, si no me equivoco, es variable, pero creo que como 9 meses puede demorarse en germinar una semilla. Y de ahí en más el árbol a que te empiece a tirar frutos, son 5 años más o menos, 3 a 5 años.
Entonces, todo el proceso de meiosis, la reproducción, después el crecimiento del individuo es muy lento. En cambio, en mitosis, el proceso de mitosis per se es más rápido, ¿cierto? Y en la vida real también. Cuando tú plantas un esqueje de un palto, el palto te tira frutos al tiro. Pero eso. ¿Sigue algo más? Ya, gametogénesis. Básicamente, gametogénesis es meiosis, pero aquí lo estamos como aplicando directamente a las células sexuales. ¿No, Luca? ¿Sí? Son conceptos sinónimos, solo que Ya. gametogénesis hace énfasis eh, principalmente dentro de lo que entra en la PTU, a, a esta proliferación de gametos en los ovarios o los testículos, Ujú. o a esto hace Entonces, ciertas días. ujú. Entonces, esta gametogénesis ocurre a partir, si yo les dije que la célula madre da células diferentes, células hijas son diferentes a la célula madre, obviamente el espermatozoide no produce otros espermatozoides, el ovocito no produce otros ovocitos, ¿cierto? Am, Sino que son estas células primordiales, estos gonios, los que producen tanto ovocitos como espermatozoides, en el hombre y la mujer específicamente. Eh, Continúa, veamos qué más hay. Ah, Tiene que ver con todo el proceso de gametogénesis. Ya, quizás esto sí lo podemos explicar en la otra clase porque ya son las 8:50. Igual es larga esta parte, la verdad. Sí, Es mejor ya, quizás pues. hasta acá, hasta lo que era este cuadrito, intenten hacerlo, agreguen más cosas si es que se les ocurre en alguna comparación, tanto en similitud como en diferencia, eh, porque así quizás se le hace más fácil el día de mañana responder preguntas. La siguiente clase Mm, igual queremos hacer un repaso tanto ciclo, mitosis y ahora de meiosis con varias preguntas. Así que sería ideal tener eso claro. ujú. De todas formas, lo importante per se es lo que ya vimos de meiosis como tal. Ah, pero eso, lo vamos a dejar el resto para la próxima clase. Eh, Dice algo ahí, Juan Lucas. Sí, dice, claro, están en YouTube, Juan. Em, yo creo que esta clase la voy a subir entre hoy día en la tarde y mañana. Espérame un poquito, te voy a mandar al tiro el link. Yo entiendo que no sé en ese. O sea, Yo como- busco, pregunto mapo y me sale el tiro. Mm, ya. Ya. Entonces no sé si quedó alguna duda específica. Igual lo tuve que hacer un poquito rápido. Y si no, se pueden ir retirando. Así que gracias por la atención. Gracias por jugar también al Kahoot. Pedimos disculpas por el error. Sobre todo a Sofía. Sofía, ¿no? Sí, fue venta mía, sí. Bacán, chiquillos, gracias No, por asistir. clase. Eh, ¿Qué pasaron? Nos vemos. Chao, chao.